¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva temporada, ya es la segunda temporada de estos encuentros cuchilleros en directo, con público, desde el Museo Municipal de Albacete, donde nos adentramos en el sector importantísimo de la cuchillería que ha sido desde hace siglos una fuente de riqueza y que nos ha dejado un legado impresionante en esta ciudad y ahora mismo sigue siendo también un motor muy importante. Hoy venimos con otra saga de familias legendarias cuchilleras como son los Barbero. Tenemos con nosotros a Juan Andrés Barbero, que es la tercera generación de esta familia, que ha dejado un legado importantísimo y de la que vamos a hablar largo y tendido más de una hora. Vamos a empezar por los orígenes y terminaremos con él, con el que además, curiosamente, es el último eslabón, como estamos viendo que está pasando en muchos de estos encuentros, ¿no? La última pieza, como si dijéramos, de esta saga familiar, porque por ahora, vamos a dejarlo entre paréntesis, no hay continuidad. Pero bueno, Juan Andrés, saludos, es un placer que estés aquí con nosotros. No se sabe, ¿no?, qué va a pasar al final, se queda en paréntesis. Hola, buenas tardes y sobre todo agradecer al Museo de la Cuchillería, a esta gran familia, el que me acojan y que me den opción, oportunidad a contar este episodio, ¿no? El sexto episodio, y es para mí un gran honor y satisfacción en participar en este gran libro que es audiovisual, que se está creando poco a poco, ¿no? Entonces, para mí es un orgullo. Vais a poder oír como un niño, sin saberlo, se hizo cuchillero. Un joven que se enamoró con 17 años de esa mujer que me acompaña, que es mi mujer, Josefina, y también de ese padre preocupado para que a sus hijos no les faltara nada. Y sobre todo de un hombre de que ya está viendo su meta final, ¿no? Su próxima jubilación, ¿no? Aún queda unos años, pero bueno, ahí está. Y entonces podemos hablar y empezar, aprovechando que veo a mi nieta, diciéndole: érase una vez. Érase una vez, empezó la historia, mira, érase una vez con esta foto, porque nos gusta siempre empezar con los sentidos. Entonces yo no sé qué te evoca la foto que vamos a ver ahora mismo aquí en el monitor. ¿Qué te evoca, Juan Andrés? ¿Qué Bueno, estamos viendo? ahí estamos viendo una plantilla de una fábrica muy importante aquí en Albacete, que era Los Gómez, donde podemos ver a mi abuelo. Mi abuelo le gustaba Es el resaltar que en las está fotos, arriba, ¿no?, con exacto, el chaleco. le gustaba resaltar porque se ponía siempre en alto. Ahí podemos ver a mi abuelo, apodado el Monín, Sí. y muy querido por esta familia, por los Gómez. No solo eso lo transmitía a mi abuelo, me lo transmitía a mi abuelo hacia mí, sino los propios familiares, los Gómez, siempre me lo han dicho que era una persona muy querida en esta empresa. Una anécdota que os puedo contar, por ejemplo, mi abuelo era muy aficionado a las máquinas y hacía troqueles, hacía pequeños troqueles con sus pocos medios que tenía, y animó a la empresa a que se comprara una céntrica. Y esta céntrica pues, fue un avance en crear sus troqueles. Y ahí, pues la verdad es que empezó sus orígenes, lo que era la primera generación de cuchilleros barberos. Y estamos viendo la cantidad de oficiales que Sí, se llamaban, lógicamente ¿no?, era una empresa muy que importante, trabajaban. Martínez Gómez Sáez, esta empresa, y había muchos trabajadores, era Porque da muy importante. una idea, que es lo que estamos viendo, de bueno, pues lo que movía el sector de la cuchillería en esa época, la cantidad de, pues, de personas, de familias, de todas las edades, porque es una plantilla que, si vemos ahí, todo tipo de edades y muy variopinta. Yo creo que él te contaba también anécdotas, ¿no?, cuando luego compartiste horas de taller Sí, con tu abuelo. lógicamente, cuando estaba de niño en el taller y sin darme cuenta, me hice oficial en el taller. Y me acuerdo que contaba que mi abuelo se libró de la guerra, se libró del frente porque se fue destinado a una fábrica de bombas. Y allí hacía troqueles para las espoletas y todo esto. ¿Qué pasaba? Que le hacíamos esas pequeñas bromas diciendo: sí, abuelo, ¿qué hacías? Las bombas, las conocidas granadas, las bombas de mano.
se las tiraban al enemigo y el enemigo las cogía y te las devolvía y tal. Y decía, qué gracioso que soy, jaja. Y entonces esas anécdotas siempre se te quedan en Sus el... conocimientos de matricería le Sí, valieron le para valieron. poder librarse del frente Y sobre todo, pues era muy creativo. Hacía navajas, como ahora vamos a poder ver, con diseños con propios. diseños Pues propios. nos Sí. vamos a ver otra foto porque es lo que decíamos que me imagino que cuando tu abuelo trabajaba en esa fábrica de los Gómez, tu padre, de chiquillo, se paseaba por allí y veía todo lo que hacía, le picó el gusanillo y vamos a pasar a la segunda foto, donde aquí tenemos otra plantilla extensa, sigue siendo la misma fábrica, ¿verdad? Sí, es una foto muy parecida, es la misma plantilla de la fábrica de los Gómez, y ahí ya la novedad tenemos, curioseando un poquito, así se ve un poquito Ahí la tenemos cabeza por encima, a mi padre. a tu padre, A que mi creo que es el que está padre, arriba con el y mi traje. abuelo es el que está, no más alto, pero el que está entre medias. Ese es mi abuelo, y mi padre ya se ve en esta fotografía de la plantilla de los Gómez. Tu padre, Juan Andrés, que le llamaban el volador. Sí, apodo porque con su poco experiencia en este oficio, ¿no? Salía del colegio y iba a ver a su padre cómo trabajaba en la fábrica, pues empezó a aprender. Mi abuelo, como era muy querido en los Gómez, pues habla por su hijo y entra a formar plantilla de esta plantilla, ¿no? A la fábrica entra como trabajador, como aprendiz, pero lo sorprendente es que trabajaba tan rápido y le cundía tanto hacer las tareas que la apodan como el volador. Enseguida fue como oficial y ahí emprendió pues, su vuelo como cuchillero mi padre, Por esa habilidad que tenía, con ¿no? esa habilidad De que hacer las tenía, sí. navajas. 1953. Tantos avatares que ha vivido el sector de la cuchillería, siempre ligados muchas veces a ciclos económicos y en este caso, bueno, pues viene una crisis bastante gorda que afecta a este sector. La fábrica de los Gómez echa el cierre, tiene que despedir a todos los oficiales y los trabajadores y entre ellos no se escapan, ¿no? Tu padre y tu Sí, abuelo. lógicamente hay una reducción de plantilla, los Gómez, y, y no se escapa mi abuelo y mi padre, desde luego. Pero ve mi abuelo que era muy emprendedor y conocía a un familiar de los Gómez que era Francisco José Bernard. Crean una sociedad. Esta sociedad se dedican a hacer corte de fornitura, porque mi padre y mi abuelo, claro, mi padre le gustaba mucho la céntrica, cortar en la céntrica. Mi abuelo, que era haciendo troqueles, pues aprovechan con Francisco Bernard y montan esta pequeña sociedad para hacer fornituras de la cuchillería. No sé por qué motivo, pues ya sabemos lo que pasa con las sociedades, con las medias, que tal y igual, pues desaparecen. Y entonces ocurre una cosa, se sortean las máquinas, con las máquinas que le tocan a mi abuelo, pues ¿qué iban a hacer? Pues montan su propio taller de cuchillería. Y entonces ahí empieza a ser cuchillería barbero, con sus primeros pasos, crean modelos nuevos, ahí entrará también otra tercera persona, que es su hijo pequeño, que es Benino Barbero, a formar parte de esta empresa. Entonces, mi abuelo era tan creativo que me acuerdo que tenía un familiar que tenía un bar que se llamaba Los Mejillones. Y me acuerdo que me contaba mi abuelo que las clochinas mismas que tiraban la gente al suelo, porque antes se tiraba al suelo todas estas cosas, ¿no? Las cogía y hacía navajas. Con esas clochinas podía hacer navajas. Como era tan creativo, aquí podemos ver una de las navajas Empezó a hacer que sus hizo modelos propios, ¿no? modelos propios como el zapatico. Esta navaja, Simula la pierna de una mujer con un tacón sí. y entonces le llamó el zapatico. Entonces esta navaja es un modelo que tuvo auge, bastante auge en aquella Estamos época. hablando a lo mejor de los años 40, 50, puede ser, con esta navaja, que simula como si fuera bueno, la pierna de una señora y un zapatico, ¿no? Un tacón. Más avanzado, eso estamos hablando de los años 60, 60. más o menos, sí, 60, 64, estamos hablando. Entonces mi abuelo, como era tan creativo que tal, crea una navaja que me llevó a mis manos gracias a mi amigo Amón Núñez. Me regaló esta pieza. Este Que zapatico. era, no, era la monterina. Vamos a hablar de la monterina. Es una navaja, la clásica del Albacete, esterilizada, con el muelle interno,
Y esta navaja yo la había oído en mi casa, la monterina. Mi abuelo era muy fan de un torero de aquí de Albacete, Se llama Montero, ¿no? Montero. Y entonces le creó esta navaja y cuando la creó le puso el nombre de monterina por el torero, por Montero. Entonces me llegó a mis manos gracias a mi amigo Amos, que me la regaló y le tengo mucha estima. La llevo muchas veces en el bolsillo. Era una navaja, pues, con un celuloide, con un plástico que imitaba al cuerno de ciervo y se pintaba. Ahora hablaremos también de todo esto más adelante. Porque muchos cuernos de esos has pintado tú, ¿no, Juan Sí, Andrés? hemos Cuando eras pintado pequeño. esas chapas, hemos pintado en mis inicios de cuchillero. Bueno, pues estamos viendo estos diseños propios que salían del ingenio de tu abuelo, y sí que es verdad que hubo un auge importantísimo, sobre todo en los años 70, que es esa navaja automática que da trabajo a muchísimas talleres, a mucha gente. En el caso de tu abuelo y de tu padre y tu tío, se vivió un auge con ese modelo automático porque incluso tuvieron que ampliar la plantilla. En los años 70 entra mi tío Benino, era también muy creativo y le gustaba siempre mucho las películas. Y vio esta navaja en una película. ¿Del oeste, por ejemplo, no? No, Bueno, del era oeste, digo yo, si los del más oeste eran revólveres. más italiana, más siciliana, Clac, clac. de la mafia, sería algo así, porque era una navaja automática lateral. Y me acuerdo que Del cogía oeste no había. Bueno, no lo sabemos, y igual había por ahí alguna navaja alguna también, automática. sí, lógico, puede haberla, ¿por qué no? Vamos a... Imagínate, igual de Albacete y todo, ¿no? Porque Entonces, crea mi traspasaban tío, empiezan fronteras. a hacer esa navaja automática. Tuvo un algo tan importante que en los años 70 había gente haciendo cola en el taller para llevarse esta navaja. Ahí es donde yo creo que hubo un pequeño fallo en la familia, porque no se pensaba en crear una marca, no marcábamos esas piezas, no pensábamos en crear nuestro apellido y hacer una propia red comercial, porque estaban saturados de todos estos representantes, todos agentes que venían y no te dejaban, vamos, se llevaban la navaja casi iba a medio a hacer. Eso era ya. Me acuerdo que decía mi abuelo, mi padre, perdón, mi padre me acuerdo que decía, ¿pero qué pensáis? ¿Que las navajas se hacen como los churros? Ahí está mi padre, por ejemplo, ahora lo veremos también en otra foto. Le gustaba mucho la céntrica, era una pasión lo que tenía para las máquinas y ahí está mi padre en esa máquina que le tenía mucha ilusión trabajar en ella. Esa máquina que podía llegar a, bueno, a hacer entre 1.500 y 2.000 piezas a Sí, la le semana, que estamos eso hablando, es muchísimo. sí, estamos hablando de que en esa época, en esa etapa de nuestra vida de cuchilla barbero, se podía fabricar a la semana unas 1.500, 2.000 piezas de navajas automáticas. Me acuerdo que yo, ya de niño, con 12 o 13 años, pues hacía mis pequeños pinitos ya entre los cuchillos. Lógicamente, pequeñas tareas, como poner, por ejemplo, en una llanta grande, las chapas estas de plástico que eran blancas y se pintaban, como podemos ver aquí, con goma laca Para para simular simular el el ciervo. ciervo. Y me acuerdo que se hacía eso y claro, yo de niño las colocaba y me perdía esos juegos de patio y todo eso y decía, vamos, otra vez al taller. Y bueno, ahí fuimos, eran otras vidas, otras etapas, ¿no? Y entonces ahí ayudando a la familia, colocando esas chapas para pintarlas, luego también pegando esas chapas a las navajas, a estas navajas automáticas. Y me acuerdo que llegaba un viernes por la tarde cuando salía de la escuela, del colegio, me ponía a liar paquetes de media docena y estaba hasta las 8, pero es que al día siguiente, el sábado, empezábamos a las 8 y terminaba a la 1:30 de liar solo más que navajas, Porque venían, cajones de navajas para venderlas. porque venían Entonces, esos, como decías tú, esos representantes, ¿no? esos Comerciantes, representantes que a luego las llevárselo. distribuían por todo el país, tan apreciadas las navajas de Albacete. Y sí que se te ha quedado esa espinita de cómo en ese momento, trabajando tanto, ¿no? Y teniendo además un sello propio, ellos no se les ocurrió el decir, vamos a parar un poco, y como ha podido pasar pues, en otras familias cuchilleras, ¿no? Que hemos tenido, por ejemplo, a Pepe Espósito, hemos tenido también a Los Arcos, a muchas familias donde tienen el privilegio, como nos contaba Pepe, que muchas veces ahora recuperan piezas que han hecho generaciones anteriores tuyas. Tú echas de menos el sello barbero en alguna de esas piezas, pero claro, el trabajo estaba por encima del todo, ¿no, Juan Sí, Andrés? eso Era es lo como la que producción.
pensaban solo más que en producir, producir y lógicamente era la ocupación que tenían ellos en vender y en crecer. Bien, es verdad que la plantilla, me acuerdo que habríamos en el taller de 15 a 20 personas y faena que se le daba a talleres fuera también. Y es que no era pensamiento de que crear una marca y de crear una red comercial. Y eso es una pequeña espina que siempre lo he visto. Pero Una bueno, pequeña espina que te la has quitado, ahora lo diremos, pero bueno, no quiero adelantar acontecimientos, pero una pequeña espina, que qué bonito ver aquí el sello Barbero, porque lo que a lo mejor no hicieron tu padre y tu abuelo, tú sí que estás grabando y estás dejando este legado, ¿no? sí, Pero eso no lógicamente vamos a no nos adelantarnos en el adelantemos. guión, pero aquí está una reivindicación o como algo muy personal de decir lo que no pudieron grabar, superados a lo mejor por el trabajo, ¿no? Los Sí. acontecimientos, lo voy a hacer yo. Sí, lógicamente luego ya cogió mi padre, pues ya se jubila el hombre Sí, y pero antes entonces, de eso, porque claro, me adelanto. damos tantos giros, 1981 sale un reglamento de armas publicado en el BOE, en concreto en el 25 de septiembre, donde, entre otras restricciones sobre el arma blanca, se indica que se prohíben las navajas automáticas. Esto tuvo unas consecuencias terribles en el sector, muchísimos talleres que fabricaban, pues como ya lo estamos oyendo, exclusivamente la navaja automática, sufren un revés tremendo y de nuevo me imagino que vosotros en la familia no os escapáis tampoco a esta circunstancia, ¿no? Nos pilla el tren de lleno, nos pilla porque solo nos dedicamos a la navaja automática. Y me acuerdo que en el año 81 se prohíbe esta navaja, la navaja automática, y entonces se tiene que cerrar el taller, la empresa se cierra y despedir, lógicamente, indemnizando y todo a los trabajadores que habría. Empezar desde cero, a crear nuevos modelos, a invertir en troqueles, en moldes y todo esto. Entonces se empieza otra vez a crecer poco a poco, pero ya no con la fuerza que se podría tener en aquellos años con esos modelos. Rescatando otra vez esta gente que eran los representantes, dijéramos intermediarios, vendiendo esos productos y bueno, así empezamos y seguimos con levantándonos de ese duro bache, ¿no? De ese duro varapalo. Vamos a hablar ahora de ti. Ya hemos conocido el importante legado y sobre todo el esfuerzo, trabajo, ¿no? de ese padre, ese abuelo, tu tío, pero quiero hablar de Juan Andrés Barbero, pues ese niño que llegaba del colegio y como tú decías, pues eras muy responsable, ¿no? Desde pequeño, ¿no, Juan Andrés? Porque a ti te daban una voz y decían Juan Andrés al taller, ojo, tu madre desde arriba, Juan Andrés, mientras que a lo mejor otros chiquillos se escaqueaban, que es cosa normal, tú lo pensabas un poco y decías, me voy, ¿no? Que me están llamando. Y sobre todo era muy enmadado, ¿no? Mi madre era para mí todo en eso y siempre me acuerdo de verla trabajar y ayudar en casa a este pequeño taller, ¿no? Y ahora hablaremos de los trabajos que hacía, porque ella envirolaba en una máquina que en la reproducción del taller de aquí del museo hay una máquina que es unas tenazas, que podemos ver unas tenazas, que es con la que doblaban esos... Aquí tengo las piezas. Piezas que seguramente que para muchos de Estos los que estáis bracitos, aquí son muy familiares. estas virolas que eran huecas, eran de Sí, chapa o de latón o alpaca, tiene unos bracillos. se le mete un pequeño Entonces cartón, se ¿no? También. unía con el forro, que es esta pieza. Y resulta que para que no se chafara esa virola, que era hueca, se ponía unos cartoncitos, unos cartones dentro. Y me acuerdo, me decía, Andrés, ponme los cartones que tal, que igual. Y había unas llantas así, y tenía que ponerle a la virola todas patas arriba, con los bracillos para arriba, y se las llenaba, se las colocaba de cartón. Y yo veía a mi madre, como lo ponía en el molde, ponía el forro y le daba a la tenaza para que se cerraran. Y con un golpecito de martillo, ¡pum!, ya se quedaban enviroladas. Eso, para mí, ¿Cuántas eso es lo que habrás, recuerdo de mi madre. cuántas habrás hecho, Juan Andrés? Buah, le ayudé mucho, mucho. La verdad es que Incalculables, sí, le ¿no? ayudé. Y luego esos trabajos que hacía, como por ejemplo pintar las navajas con goma laca y las ponía en un tablero para que se secaran así. Y todo eso, pues claro, mi madre pues me ayudó. Yo la ayudaba a hacer esas tareas. Descansabais solo los domingos, ¿no? Sí, solo se descansaba los domingos. Me Bueno, tú acuerdo estás que haciendo, creo que una fotografía, una radiografía
de lo que pasaba en muchas familias cuchilleras de Albacete, ¿no? Que iban incorporando a los niños en edad temprana a los talleres, y es exactamente el mismo caso. Se descansaba un día y ¿cómo era, por ejemplo, tu día? Tú llegabas del colegio y ¿qué hacías, Juan Andrés? Yo cogía, íbamos al colegio, cuando salíamos del colegio a las 12, pues era el ir al taller, a ayudar. Llegábamos a la 1:30, nos íbamos a casa a comer y a las 3 otra vez al colegio. Y a las 5, cuando salíamos del colegio, estaba otra vez. Y me acuerdo que cuando terminábamos de trabajar a las 8, subíamos a casa y mi padre, pues, eran otros temperamentos, qué tal, y le gustaba tener a toda su familia alrededor de la mesa. Cenar todos Y juntos. después cenábamos todos ahí juntos y después entonces me ponía yo a estudiar. ¿Qué pasa? Yo era muy vago para No, pero estudiar. bueno, Era de muy todos vago, modos, es que después era de, muy después vago. de toda la tarde trabajando todo el día, ponerte a estudiar, pues imagino que no tendrías muchas Era un ganas. poco vaguete y me acuerdo que con 14 años o por ahí le dije a mi padre que quería trabajar, que yo no quería estudiar. Y me cogió mi padre y me dijo, al taller, de cabeza, al taller. Y entonces, pues ahí empecé ya a trabajar y estuve como aquellos años. Me acuerdo que los primeros años eran sin asegurar ni nada. Y con 16 años, pues más o menos aproximadamente ya me aseguraron, era aprendiz, al poco tiempo como oficial de tercera. Y ahí empecé mis caminos a andar con mi corta edad de 14 años. Tú Bien, es dejaste, verdad que luego más para adelante pues me doy cuenta de que esos estudios que ¿sabes había qué iba a decir? dejado, Digo, tú dejaste en séptimo de GB, ¿no? exacto, Para los que esos somos de estudios que esa había generación, dejado, pues tenía que o terminarlos. sea, Y no, me no acuerdo habías que terminado ni el graduado escolar, ¿no? exacto. Me acuerdo que por la noche entonces me iba, animado también por mi mujer porque éramos ya novios, me iba por la noche a estudiar y me saqué el EGB y es más, luego ya seguí estudiando y me hice el curso de auxiliar administrativo y una anécdota muy fuerte también. Aquellos años me acuerdo que con el título de auxiliar administrativo me faltaba un único examen ya, que era el último examen y había mucha faena en el taller y no fui ni a examinarme, seguí. Entonces, bueno, pues tengo mis conocimientos, pero no tengo ese Pero título no que tienes el tenía. título, eso sí que es fuerte, ¿eh? Pero bueno, pues era lo que pasaba, como primaba, a lo mejor me imagino sacar ese día los pedidos o la faena que habrían adelante y tú dijiste, pues no puedo ir al examen y no puedo ir al No examen pude ir al y examen no te y nada, examinaste. y seguí pues adelante y eso luego pasó. Eran otros tiempos, se pensaba de otra manera, ¿no? Eran otros tiempos que incluso en el sueldo que empezabas a ganar, parte de ese sueldo iba para La la ayuda nómina, familiar, parte ¿no? de la nómina, pues me quedaba una pequeña parte para mi ocio, que tal igual, y el demás, pues aportaba a la casa, para ayudar a la casa, lógicamente. Y así pues estuvimos una temporada, hasta que ya me decido de que, no, como nos habíamos hecho novios, de casarnos y entonces empezamos a montar nuestro hogar. Fíjate, lo estamos narrando así y parece así como todo, bueno, pues muy fácil, pero te hacías como unas 1000 piezas a la semana tú solico en Bueno, una máquina en la no, que a lo mejor te ponías a pulir, ¿no? Y sí, era un trabajo muy en serie sí, para ti, ¿no, Juan era muy Andrés? monótono. Me acuerdo que cogía y nos llevaba toma, ponte a taladrar estas hojas. Me quedaba mirando al cajón y pues, y no se le veía aquello al fondo, al cajón. ¿Cuándo voy a terminar esto? Y había a lo mejor pues 1000 hojas en el cajón. Terminaba de eso. Ahora ponte a pulirlas y te ponías a pulir y eran 1000 piezas lo que te ponías. Entonces era tan monótono que decías, madre mía. Pero bueno, claro, son conocimientos del sector del oficio, ¿no? El oficio cuchillero. Y ahí cogí pues en mi destreza, en el motor, en pulir, mi destreza también en el banco, en montar navajas y todo eso, gracias, claro, a ver cuándo terminaba todo ese cajón que no se acababa nunca. Bueno, es que cuando se terminaba un cajón vendría otro, claro, o sea, que Lógicamente, de otro daba modelo, igual ver el otro. fondo que no Y porque dice, iba a venir bueno, otro. ya he podido con este, entonces te aparecían con otro cajón, toma, sigue ahora con este. Muchas horas Pero de sí, trabajo. muchas horas Con y 16 años sí que es verdad que ya sacáis la bandera y dices, aquí los sábados hay que librar, ¿no? sí, me acuerdo que cuando un- una semana, un viernes ya terminado, dice mi padre y mi tío, bueno, mañana sábado no vamos a trabajar, los sábados ya no vamos a trabajar. Aquello fue para mí, bueno, como si fuera una fiesta nacional. Digo, mira, no vamos a trabajar los sábados, qué bien, qué alegría. Y sí, ya cortábamos los viernes por la tarde a las 8
y los sábados ya no se trabajaban ahí. Pues bueno, un avance, ya íbamos avanzando socialmente, más de ocio, ¿no? Y se jubila tu padre y entonces pasas a ser socio de tu tío. Estamos en el año 2004. Lo que había sido para ti, a lo mejor, bueno, pues podemos decir, tú te metes en ese negocio, pues como es a veces empujado, ¿no? por la familia, es el negocio al que se dedica la familia, pero estamos viendo que es un trabajo muy monótono. Pero en el 2004, cuando ya tienes un poco las riendas o tienes más autonomía, empiezas a disfrutar de lo que es la artesanía Sí, y pero te pica el gusanillo, ¿no? mm, De las navajas, de la artesanía, del trabajo. antes viendo de que cómo podíamos vender más, que estos modelos que eran modelos de serie y que no podían salir, que salían, qué tal, yo me acuerdo que cogí el mostrario y me fui por las tiendas de Albacete para intentar vender a los comercios. Y ¿Te no los vendí compraban? nada. Me hicieron. Y entonces pienso, como no pude vender nada, pienso lo siguiente: el coger, montar un comercio y venderlo yo directamente. Entonces hablo con Josefina, con mi mujer, y digo, nena, tengo esta idea. Montamos un comercio y estudiamos la posibilidad de montar nuestro comercio. Tú dejas la confección porque era muy buena profesional en el comercio, en la confección, perdona, en la confección, y te pones a vender navajas. Me acuerdo que estuvo la pobre 2 o 3 días abriendo y cerrando una navaja para enseñarse cómo Está abrirla y haciendo gestos como cerrarla diciendo, no tengo ni idea. A y ver no cómo le explico cortarse. yo a los clientes que tienen que tener cuidado para cuando la abren y la cierran no se Era corten, muy claro. valiente y siempre me ha apoyado en todo en esta vida y vamos, es una de las cosas mejores que me ha pasado en la vida. Y se jubila el Se, tío, damos otro salto más y entonces es cuando ya te quedas tú solo y como Sí, decimos, se jubila mi tío, entonces yo ya me quedo solo y ya prácticamente toda mi producción la vendíamos y la vendemos en nuestro comercio, en la Casa de las Navajas. Ahora que sale el nombre esta de la Casa de las Navajas, voy a contar una anécdota también. Que me acuerdo que estábamos cenando mi mujer y yo y decimos, ¿cómo le vamos a llamar al comercio? ¿Cómo le vamos a llamar a esta tienda? Y no quería ponerle Cuchillería Barbero, porque ya existían otras así con apellidos, ¿qué tal? Y me acuerdo que me llega mi hijo pequeño, Sergio, con 11 años, y había puesto la Casa de las Navajas y había dibujado el logotipo, una navaja, una casa con 2 navajas. que es lo que existe hasta ahora, ¿no? Es lo que existe. Y entonces dijimos, ya 22 está dicho años todo. después, ¿no? ¿La tienda cuántos años tiene? 22 años, va a hacer, 22 sí. años tiene ya el 22 años, comercio. sí. Y entonces dijimos, ya está, el nombre puesto y el logotipo. Con 11 años que estamos jugando ahí en un lado y parece que no se dan cuenta de las cosas los chiquillos, ¿no? Nos sorprenden los hijos y los pequeños, ¿no? Y entonces así pusimos el nombre de la Casa de las Navajas y gracias a José, que es muy abierta, muy social, vienen clientes de toda España, vienen clientes que recomendados por personas de afuera de Albacete, y es fenomenal. Ahí es cuando ya me despierta a mí el interés de la artesanía. Ahí ya cuando podemos hablar que en el de 2004 en adelante me pica el gusanillo de la artesanía, de esas piezas únicas, de cómo hacerlas, cómo realizarlas a mano. Y entonces me acuerdo que mi buen amigo Manuel Fernández, que por desgracia, que por cierto, Manuel sí, Fernández vuelvo Penades, a ¿no? cogerla, Una es una, institución en Albacete, un maestro artesano. sí, vuelvo a cogerla, que es una navaja que me regaló mi amigo Manuel Fernández y siempre ha ido en mi bolsillo, en momentos muy importantes en mi vida, como en esta ocasión. Contar la vida de uno no es fácil. Entonces este hombre nos ayudó mucho a Josefina y a mí a hacer escaparate a esta tienda, a este comercio. Y me acuerdo que me dejó piezas suyas para poder hacer el escaparate. Y me acuerdo que un día cojo y le digo, Manuel, me tienes que enseñar a hacer las virolas, cómo haces las pechinas, qué tal. Como era tan abierto, era así, me dijo, jolín, cuando quieras, vente a mi taller y yo te enseño qué tal. Tuve la mala suerte y la desgracia de que el pobrecillo tuvo una enfermedad y falleció. Y entonces no pude aprender. Pero menos mal que dejó un legado muy importante que fue un vídeo en YouTube que se ve trabajando el hombre. Y yo paraba, veía y paraba y veía cómo lo hacía. Y así poco a poco yo solo en mi taller fui haciendo estas navajas, como podemos ver, Esas de navajas, artesanía. qué bonito, la tienes ahora mismo en tu mano y es lo que yo decía, la espinita que tú tenías clavada, ¿no? De que
pues en tu familia no habían sellado con esa marca Barbero que significa tanto trabajo. Sin embargo, creo que es una satisfacción grandísima el decir, yo ya tengo mis piezas, tengo mis navajas y ahí está mi sello que Sí, recorre el yo mundo. cogí cuando ya mi padre se jubila y soy socio de mi tío, empiezo a hablar con él y dije que teníamos que marcar nuestro producto con nuestra marca. Es que no van a querer, ¿qué tal? ¿Cómo que no? Ya verás cómo sí. Y ya empecé a marcar la navaja con cuchillería Barbero. Y entonces, pues ese ha sido mi objetivo, el que la marca Barbero se conozca por todos los sitios y ha sido mi objetivo y entonces he intentado recuperar esos años perdidos porque en esa etapa de la vida, esos tiempos no se Esa locura pensaba en de eso. trabajar, ¿no? No se pensaba, era la locura más que de trabajar y de producir, pero no se daba cuenta de que teníamos que crear una marca. Entonces mi objetivo era el sacar esa marca a flote y que se conociera Barbero y ahí está, gracias a mi mujer que siempre me ha ayudado, me ha aportado todo, a mis hijos, a Andrés José, estamos por aquí con mi nieta, con la princesa de la casa, que es la alegría ahora, lo que ha entrado, ¿qué va a decir un abuelo de su nieta? Y tenemos también un premio Bueno, porque sí, es, te picó el gusanillo de la artesanía, tú veías esos vídeos, te empezaste poco a poco a practicar, imagino, pues como se dice, ¿no? Acierto, error, error, acierto, y nunca te habías presentado al prestigioso concurso de cuchillería de APRECU, porque tú has sido durante muchos años, que ahora lo veremos, presidente de APRECU, ¿no? De esta asociación que engloba a los sí. cuchilleros y a las empresas de cuchillos, navajas de Albacete, pero cuando ya dejas la presidencia dices, voy a presentarme y ganas el primer premio con este premio tan original, que es lo que tenemos aquí encima de la mesa, es un cráneo, ¿no? Es un cráneo de un De un corzo. corzo. Es un cráneo de corzo y lo tenía tiempo allí en el taller y no sabía lo que hacer. Me daba lástima de cortar los cuernos y hacer unas navajas. Pero ya llega un momento que se me ocurre la idea de que hay gente que pasa por tu comercio y te dice, pero esta navaja es de carnero, pero ¿de dónde? ¿Cómo es el carnero? No lo ven. Sí. Entonces dije, ya está. Voy a hacer este cráneo, voy a intentar simular la navaja dentro y que la gente pueda ver ¿De dónde dónde está sale? la navaja. Entonces, gracias a imanes, pues podemos ir desmontando las piezas y vemos la navaja, dónde sale la navaja de este cráneo. Entonces, viendo eso, creé esta pieza. Y me acuerdo que la llevé al comercio, ya la había terminado, se la llevo a mi mujer, se la enseño y dice, jolín, qué pieza más original. Y animado por ella me presento al concurso regional y nada, mi sorpresa es que me dieron el primer premio. Y aquí está y será para mí un orgullo que forme parte de la colección Y de es APRECU que está depositada aquí en aquí este Museo de la en el Cuchillería. Museo Municipal de la Cuchillería, donde tenemos desde hace 44 años, ¿no? No me equivoco, ¿no? ¿Cuántos Sí, años lleva este ya este concurso concurso? este año ha sido ¿44 es? la 44 edición. La Ha sido, 44 sí. edición. Y entonces yo como he sido 14 años como presidente de la asociación más 2 años de vocal, me acuerdo que suena el teléfono y al otro lado del teléfono era mi amigo Amos. Y me acuerdo que dice, ¿qué estás haciendo ahí? Que no ve, que te quiero ver por aquí. Animado por él y pues bueno, vamos para allá. Y fuimos y entonces entré como vocal en, en la asociación, ¿no? En la junta directiva. Y me acuerdo que uno de mis metas, ¿no? Mis propósitos, ¿qué tal? Era el crear una marca. Y precisamente cuando yo entro, que me adelanto, cuando yo entro, Amos deja la presidencia. Y me digo, bueno, ahora que vengo yo, te vas. Me animas y ahora te vas. y, y nada, y uno de mis metas era el crear una marca que distinguiera la cuchillería de Albacete a la cuchillería de importación asiática, la competencia desleal del mercado asiático. Entonces yo quería crear una marca, una denominación de origen. Claro, esa denominación de origen no se puede decirle denominación de origen porque no es un producto que dé Agroalimentario, ¿no? agroalimentario. Entonces, pues hablando con los especialistas, ¿no? De las marcas y patentes y todo esto, entonces nos dicen que tenía que ser una marca de garantía de origen. Esta marca de garantía de origen se crea y pensamos cómo
llamarla, denominarla, y se llama AB Cuchillería de Albacete. Es esa marca la que nace, la que esta marca nace para la defensa del consumidor. El consumidor, cuando conoce esta marca, es que lo he visto, lo he vivido en el comercio, en mi comercio, cuando se la presentas y se la haces ver que es una marca creada para la defensa del consumidor, que es una marca de propiedad del ayuntamiento, que ese es otro tema, porque nosotros cuando la creamos, otro impedimento que tuvimos es que no podíamos ser los propietarios de la marca, porque somos los beneficiarios de ella. Entonces me acuerdo que un buen amigo fue Manuel Pérez Castel, el alcalde de la ciudad. Pensé que mejor que el ayuntamiento que sea el propietario. Toqué su puerta, me abrió su puerta, no solo su puerta, sino sus brazos. Le presenté la idea y sí, el ayuntamiento es el propietario de esta marca. Todo no fue facilidades para crear esta marca y entonces ahí está la marca AB Cuchilla Albacete. Luego también tuvisteis una lucha importantísima que, Paralelamente claro, cuéntalo tú, en Bruselas, estuvimos, ¿no? Porque querías que, al igual que ocurre en el sector textil, donde se consiguió que los zapatos llevan el Made in China, ¿no? La ropa, el Made in China, para que identifique el consumidor de que ese producto ha venido de fuera, vuestro empeño y vuestra lucha, que además, bueno, pues ha sido difícil, ya lo contarás tú, era que el producto que entraba de fuera viniera marcado con Made in China, ¿no? Eso costó muchos viajes a Bruselas. hemos estado ¿Y qué ha pasado? 3 veces en Bruselas, hemos estado trabajando sobre este tema, sobre todo primero con el tema del Made. Este tema del Made quería, como está otros sectores, como bien hemos dicho, la confección, el calzado, el juguete, en la pieza final va grabado el Made. Pero ¿qué pasa en el sector de la cuchillería? Que solo está obligado en el embalaje. Entonces ahí viene la pillería. Yo cojo, desecho el embalaje, lo tiro y la pieza viene sin marcar el Made. Entonces hay alguna gente, pues desagradablemente, le ponen Albacete. Estamos tirando el prestigio que hemos tenido, que hemos conseguido durante 6 siglos de trabajo de todas estas personas, lo estamos tirando para arriba porque viene un producto de pésima calidad, copia de China, y les ponen Albacete. Entonces, ¿cómo distinguir ese producto? Lo más rápido era crear una marca, la marca de garantía de origen, que fue lo más rápido. El otro tema era el que le obligaran a que marcaran el Made in. Pero ¿qué nos pasa? Que estamos el sector de la cuchillería dentro del sector de la industria. Automovilística sobre Ahí todo, ¿no? tocamos con el pez grande, con el gigante. Sí, nos comió. Y pasamos por mayoría absoluta en el Parlamento Europeo el apoyo para conseguir el Made in. Los eurodiputados políticos, pues lógicamente nos arroparon, nos dijeron que sí, pero claro, esta primera votación, hay una segunda votación, que son los eurocomisarios. Estos eurocomisarios son los que miran los intereses, los beneficios de otros sectores, cómo redactar ese reglamento. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que ahí tocan con el sector del automóvil. Mientras que no nos saquen el sector de la cuchillería de ese mundo que es el industrial, que pertenece al sector del automóvil, no podemos hacer nada. Se quedó congelada. Entonces me acuerdo que desde la oficina de Bruselas nos llaman un día y estaba Elvira y María José, que me estoy mirando a María José, la secretaria técnica me ha acompañado a Bruselas también, el tema de las IGPs. Es otra herramienta, pero ¿qué pasa con las IGPs? Que solo están para productos agroalimentarios. Entonces nos ponen en conocimiento de que va a haber unas jornadas en Yecla sobre las IGPs para productos no agroalimentarios. Estaba Ubrique, estaba la propia Yecla con el mueble, el mármol de Macael, varios sectores representados en esta jornada. Y nos fuimos, Elvira y María José, a Yecla, a las jornadas estas, y viendo que esa herramienta era muy útil y que nos interesaba, nos adherimos a ella. Y viniendo, me acuerdo que viniendo para acá, paramos en Caudete a comer y le dijo, chicas, ¿sabéis lo que estoy pensando? Y se pone, ¿qué? Como que vamos a organizar unas jornadas a nivel regional de las IGP en Albacete y que conozcan todos los artesanos de Castilla-La Mancha esta herramienta. Y allí, con un pequeño, corto presupuesto, organizamos las jornadas de las IGPA aquí. Me acuerdo que vino el presidente y toda la inauguración y la consejera. Escuchando también la Ahí radio. se apuntaron
creo que fueron 30 y tantos sectores de artesanía de Castilla-La Mancha en esto. Ahí empezamos los primeros pasos de la que hoy, a últimos de año, está aquí Pilar, la saludo, que es la presidenta Es la actual. presidenta Sí, actual, sí. creo que se va a conseguir ya la IGP, esta Tú IGP. estuviste de presidente desde el 2003 hasta el 2017. Escuchando la radio en el taller, creo que también dijiste, esto, si lo tienen otros, ¿por qué no lo vamos a tener nosotros, no? ¿Qué fue, Yo en mi Juan pequeño Andrés? taller, pues siempre tengo la radio puesta y oír cosas, pues siempre aprendes, ¿no? Y te se encienden las luces. Pues me acuerdo que estoy en el taller y oigo que le dan el bien de interés cultural a las seguidillas manchegas. Y yo, leches, si se las dan a las seguidillas manchegas, ¿por qué no nos van a dar el bien de interés cultural a un sector de la cuchillería que tiene más de 6 siglos de tradición y a nuestra navaja clásica de Albacete, que siempre ha tenido estas formas? Vamos a trabajar en ello. Y entonces nos pusimos el equipo de APRECU, la Junta Directiva y las Secretarías Técnicas, pues a trabajar en ello. Y me acuerdo yo ya terminando mis años como presidente, porque dejé la presidencia y cogí el testigo Pilar, una mujer muy valiente, y se consiguió el bien de interés cultural Mira, para... exactamente fue el 5 de septiembre de 2017 cuando el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba la declaración de bien de interés cultural en la categoría de bien inmaterial a la cuchillería y la navaja clásica de Albacete, ¿no? Qué satisfacción. Bien merecido Yo creo que ese era distintivo. otro estandarte, otra marca que protegiera a nuestro querido sector, ¿no? Soy cuchillero. Eres cuchillero, lo has mamado. Estamos llegando ya prácticamente al final de esta charla donde se te han humedecido los ojos en varias ocasiones y me imagino que te habrán venido viendo esas fotos, ¿no? Y repasando tantísimos años de trabajo, porque Sí, llevas trabajando, imagínate, bueno, oficialmente desde los 14 años, que es cuando entraste al taller, pero antes todo lo que llevabas, ¿no? Te voy a poner otra foto, Juan Andrés, vamos a poner una última foto que es esta. ¿Y esta foto que te evoca? pues soy mi madre. Ujú. Y lógicamente, a los pocos años de estar como presidente de la asociación, me acuerdo que preparando las actividades de la feria, de nuestra feria de septiembre, que le damos homenaje a nuestros mayores, siempre eran cuatro hombres, siempre cuatro hombres. Y digo, ¿y por qué no la mujer que ha estado ahí en silencio trabajando y ayudando a las familias cuchilleras en los talleres, en las fábricas y todo, no se hace homenaje a ellas y tiene cabida en este homenaje? Entonces lo propuse a la Junta Directiva y dijeron que sí, que lógicamente que sí, deberíamos, no habíamos caído y a alguien se le tiene que encender esa bombilla, ¿no? Entonces se me encendió a mí y me acordé de mi madre y lógicamente fue la primera. La primera mujer cuchillera reconocida en ese reconocimiento que se hace todos los años, el día 10 de septiembre, con motivo del Día del Cuchillero que se celebra en nuestra Feria Internacional de Albacete. Qué orgullo, ¿no, Juan Andrés? Porque me imagino que para ti también abriste un camino, porque a partir de entonces se está reconociendo la figura tan esencial y tan importante, porque es que, mira, Antonio Montejano, que lo tenemos por aquí, me acuerdo cuando contaba esa anécdota de que muchas veces cuando iban a entregarle pedidos a su padre, que tenía tantísimo trabajo, el padre no lo cogía, pero decía, no puedo más, y entonces tocaban a la madre y le decían, ¿nos coge usted esto y nos lo hacen? Y la madre lo cogía, y qué figura tan importante la femenina, la de la Sí, mujer, que la pusiste en valor y abriste esa lanza para ella. desde entonces nos ha faltado esa figura de la mujer en esta comida como homenaje. Y la verdad que pues fue una satisfacción que esas mujeres que han estado trabajando ahí estuvieran ahí presentes y que es un merecido reconocimiento hacia ellas. Llegamos ya al final, no de una entrevista, sino al final de una saga, pues la de tu familia, Barbero, con tu tercera generación, que has pivotado desde tan joven, que tomaste las riendas junto a tu mujer, a Josefina. Yo no sé qué sientes ahora, porque lo estamos viendo que es una historia que se repite mucho, ¿no? No hay relevo generacional, está costando mucho.
pero tú abres ese interrogante, ¿no? Ojalá que en un futuro, pues, la saga de los Barbero no se cierre, que continúe, ¿no? No me gusta que sea decir que yo soy el último de la familia que sea cuchillero, porque quién sabe, igual otro barbero, familiar, primo o primo segundo, se inicia en esto. Sé que mis dos hijos por ahora no van a ser. Bien, es verdad que mi hijo mayor, es profesor de educación física, ha tenido un sacrificio en estudiar esa carrera profesional, se debe dedicar a ella. Mi hijo pequeño Sergio vive en Barcelona y dijo que no le gustaba a él la profesión y buscaba otros medios, otro camino, ¿no? En esta vida. Y la verdad es que a la paloma hay que dejarla volar. Eh, si ahora imagínate que volvieras otra vez atrás en ese curso de séptimo de GB, donde abandonaste los estudios y entraste en el taller, tú viviendo lo que has vivido, trabajando lo que has trabajado y disfrutando también lo que has disfrutado, porque aquí vemos tu etapa creativa, ¿volverías otra vez a ser cuchillero, Juan Andrés? Sí, sin dudarlo. Bien, es verdad que a lo mejor había estudiado más, había estado estudiando más, pero sin dudarlo eh, volvería a ser cuchillero. Me acuerdo que en aquellas épocas, estamos hablando de años atrás, de aquellos años, Bueno, me estamos acuerdo hablando, que, pero fíjate, no hace tantos no de tanto, años, lo que pasa es que parece como que estamos una, hablando de otra época una de totalmente diferente. de las anécdotas que me contaba mi padre allí en el taller es que el propio cuchillero no ponía en el oficio del DNI, el del documento de identidad, no ponía el oficio cuchillero. Yo, como te digo, soy cuchillero y seguiré siendo. No lo ponía porque estaba, No sé, bueno, porque era estamos viendo que estaba como que parecía otro oficio menor. menor o algo. Y me acuerdo que decían eso, se pone, es que hay cuchilleros que no se pone cuchillero, ponen otro oficio y tal. Y creo que nos tenemos que sentir orgullosos de 6 siglos de tradición. Es nuestra cultura, es nuestro buen saber hacer el que está perdurando y el que llevamos los cuchilleros en nombre de Albacete por todo el mundo. Y sobre todo agradecer al ciudadano de Albacete. Sois los verdaderos embajadores. Sois los que pensáis de que cuando vais a llevar un regalo a un conocido, a un familiar fuera, pensáis en los quesos manchegos, pero una navaja de La base de Albacete Albacete. siempre va acompañada de ese queso manchego o ese vino. Y entonces la verdad es que son unos verdaderos embajadores. Y nosotros, como he dicho muchas veces en muchas entrevistas, nuestro deber, nuestra obligación es grabar Albacete en todos nuestros aceros, de nuestras hojas y en nuestros cuchillos, porque os lo debemos a vosotros. Además, me imagino que tú eso lo habrás vivido de primera mano, porque claro, vosotros tenéis taller por una parte y comercio por otro, donde veis la respuesta del consumidor, ¿no? Que viene buscando esa navaja de Albacete para regalarla. Piezas además que luego forman parte del legado familiar y que se quedan como algo especial, ¿no? Yo te puedo poner una anécdota. Yo hace poco he tenido de intercambio a un austriaco, a un niño de Austria. Claro, su familia le daba un poco de apuro porque pensaban, pues, ¿cómo le vamos a pedir algo? Y le dijeron, si puedes, por favor, compra una navaja, pero no tenían ni idea de a lo mejor si podía viajar o cuánto podía costar o algo. Bueno, pues cuando ha comprado navajas, allí se están, bueno, las cogen, las tocan, van a ver la navaja que ha llegado de Albacete porque tiene mucha fama. Entonces eso nos llena de orgullo y creo que todos estos encuentros también tienen mucho de agradecimiento a todo el esfuerzo de familias como la tuya, en este caso, Juan Andrés. Sí, desde luego es que ves que aprecian esta pieza, ¿no? Estas navajas, las aprecian mucho, mucho la gente. Nosotros, claro, en nuestra vida, en nuestro mundo, y no nos damos cuenta del aprecio que tiene la gente a esta navaja, a este producto, ¿no? Y lo que se ha ido Lo sembrando que se ha ido poquito a sembrando. poquito, ¿no? Cada uno Y su igual semilla. que, que nos debemos de dar cuenta de que hay que protegerlo, es nuestra seña de identidad de esta gran ciudad y debemos de seguir batallando y trabajando en que esta navaja, sector cuchillero no desaparezca, que seguro que no. Está ahí la Escuela de Cuchillería Mons Núñez, Claro que que está no. sacando cuchilleros
y Bueno, al y Precu, tenemos un y futuro al Precu que está ahí buenísimo, empujando para firmas adelante. embajadoras y un sector que afortunadamente goza de una salud que, bueno, muchos lo quisieran en sus ciudades y poder tener ese sello reconocible de nuestra ciudad. Juan Andrés, ha sido un placer poder adentrarnos contigo en tus orígenes, en tanto trabajo y esfuerzo, con la satisfacción pues, de una vida dedicada pues, a la cuchillería y a lo que tanto has amado. Vamos a tener un detalle, un regalo. Para eso vamos a llamar a la concejala responsable de este Museo Municipal de la Cuchillería, a Lucrecia Rodríguez de Vera, que te va a hacer entrega de una insignia. Mira, ponte de pie, ponte aquí detrás. Una insignia de todos los participantes, ¿no?, que pasan por aquí. Un placer Muchísimas gracias, tenerte aquí esta el tarde. placer es mío. El placer es mío. Es de, yo creo que todos nosotros. El placer es mío. Muchas gracias. En nombre del alcalde Manuel Serrano te queremos hacer el detalle de tener la insignia para que la llevéis siempre en vuestro corazón, porque el Museo de la Cuchillería Lo llevaremos. es vuestra casa para siempre. Así que y yo quiero agradecerte tus palabras, Muchas gracias. porque eres un gran cuchillero. Muchas gracias. Pero creo que detrás de un gran hombre, bueno, detrás no, al lado, siempre al lado, hay una gran mujer. Así que después de todo lo que has dicho de tu mujer, de Josefina, creo que puedes venir. Hombre, claro, tenemos que acabar. Porque habéis hecho Enhorabuena. un gran equipo, creo por que tantos años. por la cuchillería de Albacete. Siempre. Que agradeceroslo de corazón a Es una gran luchadora y siempre está ahí al lado. A ver. Muchísimas gracias por todo. No, Ha gracias sido a todos una vosotros, generosidad. amigos, y espero que os haya divertido. Inmenso para Muchas gracias. otro